Tenemos dos vectores F1 y F2. F1 y F2, donde nos piden hallar el vector resultante entre F1 y F2. Aquí se ha proyectado paralelamente al vector F2, el vector F2, en esta posición. Entonces vamos a trazar esta línea que une el origen con la cabeza del vector o con la flecha del vector F2. Y vamos a determinar con esto el vector resultante, ¿no? El vector resultante de F1 y F2 va a ser este vector trazado con la línea roja. Ahí, ese es el vector resultante FR. Aquí tenemos el mismo ángulo alfa de datos que hemos trazado aquí con el vector F2, ¿no? Son paralelos, este F2 se traza un paralelo, ¿no? Este es el método del paralelogramo también que se representa gráficamente, en este caso, para encontrar un vector resultante. Y debemos encontrar también este ángulo de inclinación de FR, ¿no? Este ángulo le voy a llamar Φ. Eso vendría a ser el ejercicio. Determinar FR y además determinar F, el ángulo con la resultante, ¿no? Con el eje X, por supuesto. Tenemos F1 aquí que se encuentra sobre el eje X. Entonces podemos usar dos métodos para hacer. La sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? Del vector F. Aquí es igual. Tenemos F1 sobre el eje X. Tiene solo componente en el eje X. Más el componente de F2 en el eje X. Vamos a hacerlo un poquito más grande esto. Y esto también lo movemos. El componente de F2 en el eje X es un vector. Voy a dibujarlo. Esto es F2X. Ese es el componente de F2 en el eje X. Aquí. F2X. Entonces, hacemos más su componente del vector F2 en el eje X. Es este vector. Bien, lo vamos a descomponer ese vector. Entonces, F1 ya tenemos, esta es su magnitud de F1. El componente de F2X es el coseno, ¿no? Porque nosotros estamos determinando, utilizando la función trigonométrica coseno de alfa, es igual a F2X dividido entre F2. De donde obtenemos que F2X es igual a F2, la magnitud de ese vector F2, por el coseno de alfa, ¿no? De esa manera podemos obtener la componente de F2 en el eje X. Bien, hacemos operaciones y encontramos el resultado. Sumatoria de fuerzas en el eje X. F1 vale 120 en Newton, más F2 150, todo en Newton, por el coseno de 30 grados. ¿Hacemos esa operación? 249,90. Por supuesto, las unidades de fuerza. Posteriormente podemos hacer la sumatoria de fuerzas en Y. En Y tenemos solamente el eje, en el eje X tenemos F1 solamente. F1 o solamente en el eje X. En el eje Y solamente está la componente de F2. Y ese que es representado con el color verde, este es el F2Y. Vamos a hacer con verdecito también. Esto es el F2Y. Aquí tengo el F2Y. Entonces lo mismo, utilizo la función trigonométrica seno de alfa. Cateto opuesto, ahí está el F2Y dividido entre F2. Y posteriormente despejo el F2Y es igual a F2, que es el dato, por el seno del ángulo alfa. Y eso es lo que hacemos aquí entonces. F2Y es la componente en el eje Y, ¿no? Positivo. Y esto equivale a
F2 por el seno del ángulo alfa. Haciendo operaciones tenemos F2 de 150 por el seno de 30 grados. De esa manera obtenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. $75 newton. ¿Ya está? Tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la resultante? Fuerza resultante, ¿no? Al cuadrado es igual a sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. La fuerza resultante está acá, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X al cuadrado es esta. Y la sumatoria de fuerzas en Y es esta. Solamente. F1, este vector, más F2X. Eso representa la sumatoria de fuerzas al cuadrado, ¿no? Yo podría representarlo de esta manera. Vamos a mostrarlo aquí. Aquí, por ejemplo, todo esto es la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Ahí está. De ahí viene la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y, que es todo esto, para encontrar la resultante. Y simplemente reemplazamos, ¿no? Reemplazamos aquí. Tenemos sumatoria de fuerzas en X es de 249,90 al cuadrado más 75 al cuadrado. Y luego le sacamos la raíz. Sacamos la raíz. Este resultado es de... Entonces, sacándole la raíz cuadrada y sacando la raíz cuadrada de esta suma al cuadrado, obtenemos el resultado final de 324,9 newton. Esa es la fuerza resultante entonces que nosotros obtenemos para estos dos vectores F1 y F2. Bien, nos falta determinar el ángulo que forma la resultante, en este caso con el eje X, ya hemos marcado aquí con el ángulo phi. Hallamos eso con la tangente, por supuesto, simplemente es la definición de la tangente. Tangente del ángulo phi, cateto opuesto es sumatoria de fuerzas en Y, todo esto, ¿no? Que es F2Y, justamente coincide, sumatoria de fuerzas en Y sobre sumatoria de fuerzas en X. Reemplazamos 75. Inge, tengo 260,91. ¿No? Bien, la fuerza resultante por error de calculadora, vamos a corregir, es de 260,91. Hallando, sacándole la raíz. Continuamos para hallar el ángulo con la resultante. Sumatoria de fuerzas en Y, 75. Sumatoria de fuerzas en X, 249,9 o 90. Hacemos esta operación, esta división, obtenemos el siguiente resultado. 0,3. Con dos decimales 0,30. Y el ángulo, utilizando la calculadora, hallamos el arco tangente, o también en su calculadora ustedes tienen tangente a la -1 de 0,3. Y el resultado de este ángulo es de 16,7 grados. Y con eso estuviésemos respondiendo, hallando el vector resultante y además indicando su ángulo o dirección y sentido que tiene dicho vector. Bien, vamos a determinar también la fuerza resultante utilizando estos teoremas que conocemos del coseno y ley de seno. Para ello debemos determinar el ángulo que forma aquí justamente el vector F1 con el vector F2 que hemos proyectado.
con la línea punteada. Entonces, este ángulo, vamos a llamarlo el ángulo gamma. Y hacemos ese cálculo del ángulo gamma. Por supuesto, alfa más gamma nos da 180. 180, por supuesto, es una línea recta. Y de donde obtenemos que gamma es igual a 180 menos alfa, que es 30. Y obtenemos que ese ángulo es de 150 grados. Con eso ya podemos utilizar el teorema del coseno o la ley de seno. Vamos hallando entonces por el teorema del coseno. FR al cuadrado. FR al cuadrado. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? Este lado al cuadrado es igual a la suma de los otros lados al cuadrado, F1 al cuadrado, más F2 al cuadrado, menos 2 veces F1 por F2 por el coseno del ángulo opuesto al que estoy encontrando, FR. Entonces es el ángulo gamma. Tenemos todos los datos y podemos reemplazar ahora para determinar el vector FR resultante, que debe obtener el mismo valor que hemos encontrado aquí. F1 es 120 al cuadrado, esto es al cuadrado, más F2 es 150 al cuadrado, menos 2 por 120 por 150 y por el coseno de 150. Haciendo operaciones obtenemos este resultado de 68.076,91. Entonces debemos sacarle la raíz cuadrada para obtener la fuerza resultante. Y por supuesto debemos obtener el mismo valor, o a veces varía un poco con los redondeos que hemos encontrado de este otro método, ¿no? Con el método de descomponer. Aquí hemos descomponiendo en el sistema de coordenadas, ¿no? Eje X y eje Y con la sumatoria. El resultado que obtenemos es el mismo, 260,91. Por supuesto, las unidades no debemos olvidar de colocar en newton. Y es el mismo valor que hemos encontrado aquí. El mismo valor tanto por los componentes y por el teorema del coseno. El ángulo. Algo importante también determinar el ángulo. El ángulo en este caso es por la ley de seno. Este ángulo, vamos a hacerlo, conocemos F2 dividido entre el seno del ángulo. F2 entre el seno del ángulo phi. Aquí, F2 entre el seno del ángulo. Y el otro ángulo que conocemos es FR dividido entre el seno de gamma. Y el única incógnita es gamma. Aquí tenemos gamma de incógnita, despejando, que aquí obtenemos de la siguiente manera. Seno de gamma es igual a F2 por el seno de gamma sobre FR. Hemos despejado este seno de phi. Pasa a este otro lado, FR pasa a dividir y F2 por el seno de gamma. Y simplemente reemplazamos. Seno de phi, F2, tenemos el valor 150 por el seno de gamma es 150, que hemos determinado acá, entre la fuerza resultante, que es los 260,91. Cuyo resultado es de... El resultado es de 0,287. Ya obtenemos de esa manera el ángulo. Entonces, para hallar el ángulo con este valor, simplemente hacemos ángulo es igual a, en la calculadora, seno a la menos 1 de 0,287. Y obtenemos el resultado final de
El mismo valor. 16,7 grados. Con eso hemos encontrado el ángulo y la resultante por la ley de seno y teorema del coseno.